Muy buenos días. Estamos de nuevo en el programa ¿Por qué enfermamos? Buenos días, Sandra. Buenos días, Fernando. Buenos días, Marisabel, Iván Andrés, Valentina. Buenos días a todos y a todas. Me alegro mucho estar aquí hoy nuevamente. Bueno, vamos hoy a salirnos de la cuadrícula. Yo creo, ojalá. ¿Por qué lo dices? Porque me saludaste primero a mí. ¿Qué? Por eso. Es que María Isabel está cuadriculada. Estoy mirándome. Yo no sabía por qué. Dije yo, Gracias por molestar a María Isabel. Queremos salirnos de la cuadrícula también con relación a lo que venimos a proponer, ¿cierto? De todas maneras, creo que esto se ha convertido ya en movimiento mundial y es la necesidad de la transformación en las formas de educación y cómo la educación es la oportunidad para que la sociedad rectifique a través de los educandos aquello que todavía o no funciona o ha funcionado a medias. ¿Cómo que rectificarlo? Pues, ¿qué resultados tenemos en los adultos? ¿O qué situación tenemos en los adultos? La forma de funcionar de la sociedad es lo que nos va a hablar de, entre comillas, la mala educación que tienen los adultos, la forma de organización social. Esa forma de organización social entonces tiene que ver con el despliegue de valores. Una educación que realmente se precie es aquella que educa en el campo de la formación, no para el trabajo, por favor, para la vida. Formación para la vida es integración, es cooperación, es entender la competencia no con los demás sino consigo mismo, ser mejores cada vez. La oportunidad de reconocernos en lo que significa la escucha en relación con el otro y generando desde el aula, desde la relación intrafamiliar, esa conexión desde lo que significa nuestra infancia. Entonces desde ahí venimos retomando ese punto de vista que el psicoanálisis nos propone, ¿cierto? Y es que un educador es buen educador cuando recogiendo al niño interno puede proyectar en la relación con los niños nuevos eso que ya comprendió en sí mismo. Si creyó que la relación con el niño era de exigencia, de disciplina, de esfuerzo, pues ahí volvemos a la educación prusiana que decíamos anteriormente, ¿cierto? Volvemos a la educación rígida, a la educación vertical, a la educación que sí producirá buenos resultados para sociedades como la alemana, donde toda la gente es conductaíta, ¿cierto? Pero en sociedades como esta, eso produce lo que nombraba María Isabel hace 8 días como disidencia, ¿cierto? 2.500.000 desescolarizados en todo el país. Eso está hablando de una educación demasiado elitista, una educación desactualizada o periclitada, una educación selectiva, y que no se trata tanto de el sistema educativo en el sentido formal, sino cómo el sentido formal de la educación puede incluir. Y si 2.500.000 están excluidos, es porque el sistema educativo no está siendo incluyente de manera emotiva, de manera emocional, es decir, no implica al estudiante en una u otra dirección como para que él se identifique con el sistema. ¿Qué es lo que tendríamos allí? Pues me quedo mejor en la casa, aprendo más,
estando solo, o mejor, elijo mi soledad, elijo mi propia locura antes que ir a la locura que el otro me propone. Yo veo ese sistema tan al despiporre que finalmente, pues para qué me voy a unir ahí a una banda, una patota de perder tiempo, para decirlo así. Ujú. Qué bonito, Fernando, porque has tocado puntos cuando hablas sobre la educación. Pues actualmente la educación va hacia educar en un bachillerato o una primaria, del bachillerato para una universidad. Entonces lo enfocan todo hacia cómo terminar el estudiante siendo un universitario y siendo un profesional, pero no todos alcanzan esos estándares por diferentes circunstancias de la vida, económicas, digamos desde la misma valorización que el joven o el niño se sienta tan valorado, porque también estamos en un sistema donde la competencia es el que mejor aproveche en esa parte competitiva, es el que realmente vale, el que realmente tiene valor. Y sucede que todos los seres humanos tenemos dones preciados, y me encantó cuando dijiste la educación debe ser una educación para la vida, no educación para el saber, porque el saber por hecho lo tenemos todos, tenemos un conocer, solamente que el sistema valora un conocer en una carrera, en algo específico, y descalifica a aquellos otros dones que como seres tenemos o poseemos. Entonces, al hacer ese cambio de una educación para la vida, le damos el valor a un carpintero, le damos el valor al artesano, le damos el valor, bueno, a diferentes funciones que realmente no las consideran como la carrera exitosa, porque también el éxito lo tenemos como es aquel que alcanza el éxito porque tiene un título universitario, porque tiene posgrados y porque se destaca en una empresa y se vuelve el ideal para todos. Pero vaya uno a mirar a veces profesionales así que no tienen tiempo y realmente qué tan felices son. Muy bien, Claro. qué bonito lo que dices, porque es reconocernos como seres dotados de todas las múltiples evoluciones del universo. Es decir, tenemos en nuestra memoria genética y nuestra memoria, por qué no decirlo, supraconsciente, las posibilidades abiertas. ¿Qué es lo que podría hacer una educación? Es ayudar a que cada uno saque lo suyo, que cada uno despliegue su capacidad, su singularidad, desde la capacidad de hacer chiste, el despliegue con las matemáticas, las ecuaciones, ese saber acendrado, por ejemplo, que nos exige el campo de la ingeniería, la capacidad creadora, qué sé yo. O sea, es encontrar el valor en cada situación, en cada persona, y que cada oportunidad sea la ocasión para potenciar o avivar mínimamente ese saber que ya cada uno trae. Hay un saber que es esencial, por ejemplo, es inherente. Todos creemos que escuchamos cuando oímos, no pasamos de oír. ¿Qué fue lo que yo le dije? Ah, usted me dijo que tal y tal cosa. No, eso no fue lo que yo le dije. ¿Qué falló? O la capacidad de comunicación de parte de quien lo dijo, o la capacidad de reconocerse en el otro. Cuando yo no me reconozco en el otro, carezco de empatía. Cuando carezco de empatía es porque ese otro se aparta tanto de mí que yo no hallo la manera de encontrar una conexión con ese alguien. Estoy en rechazo. De la misma manera que me encuentro o me siento rechazado de parte del otro, entonces voy a rechazarlo. Si un profesor está metido en los vaivenes de que
me pagaron, no me pagaron, esta sociedad está podrida, estos estudiantes no quieren aprender, yo qué hago aquí, cuándo era que me jubilo. Ahí hay una cosa que desconecta completamente de la labor docente. Qué lindo eso. Dime, Mar. No, tranquila, ¿qué vas a decir? No, iba a retomar lo que dice Fernando al final de ese valor de por qué ser docente. Porque pues si a mí me dicen, yo diría no, yo no tengo esas cualidades de ser docente. De una u otra manera enseño de otra forma. Pero el que tiene y el que decide ser docente es porque hay un llamado, y debe ser un llamado de su corazón más que de su mente, al querer transmitir con ese amor y ese cariño un conocer, ¿cierto? O desplegar las capacidades que tienen estos niños chiquitos que comienzan desde una escuela para motivarlos a seguir creciendo como seres, como personas, y encontrar cada uno su camino de realmente qué es lo que desean ser. Uno le pregunta a muchos jóvenes qué desean ser, y muchas veces a los 15, 16 años no saben. Lo que saben es un dictamen que tiene la familia, porque son familia, han venido siendo ingenieros, médicos, o porque es importante ser profesional. Pero realmente cuando Fernando menciona esto, digo, qué bonito, porque hay una responsabilidad muy grande al ser docente, y es si los motivó pues a pegarse a ese sentir que tienen de la docencia, pero desde el amor, desde el cariño, desde la conexión, y conectar de que porque vivimos en un país tan frustrado, un país donde, y un mundo entero donde todo lo que vemos es caos, es llenarse de que qué bonito que es transmitir si ellos son realmente felices haciendo su labor, la felicidad. Si lo hacen con felicidad y con gusto, es vivir desde su niñez también, lo que desean. Y cómo fue que yo deseé en algún momento que me transmitieran, hicieran y recrear a ese niño desde esa misma alegría para reconocerse. Sí, mira que es como cuando uno, o en el caso mío, se devuelve uno cuando, es decir, cuando es mamá y al mismo tiempo es pues maestra o acompañante de procesos. Yo me gusta más como esas dos palabras, porque ahí pues en el docente Vicente está como la contradicción del que sabe y el que no sabe. Entonces me parece que es el acompañamiento, el facilitar esos procesos y al mismo tiempo, digamos, como la escuela de la vida, que es la escuela desde la familia, me permite como madre y padre, o nos permite como en nuestro papel de padre y madre, hacer un acompañamiento y facilitar los procesos de autovaloración, de autoafirmación, de autoconciencia, también de autoconfianza, sobre todo que esa mutua confianza de padres, entre los padres y los hijos, se reviente nuevamente en la escuela y se posibilita un aprendizaje colectivo, o sea, el aprender a aprender. Por eso la enseñanza-aprendizaje es más el aprender a aprender y el aprender con el otro y el aprender valores y procesos colectivos. Porque, por ejemplo, también el proceso de autoconciencia, que me parece que es el que nos revierte en la escuela, ya digamos en la escuela propiamente dicha, a que el maestro sea acompañante, facilitador de procesos y permita la confianza de sí mismo, o sea, transmita su confianza y posibilite la confianza de los discentes, pues, o de los, mejor dicho, de los estudiantes, que son los que escuchan, oyen, pero que también no tienen su cerebro vacío, ni sus procesos, ni que el docente vacía de conocimientos al estudiante, sino que permite que él también hable y diga desde su propia conciencia y conocimiento
que sabe que de la vida, porque de todas maneras la familia lo que posibilitamos, padre y madre, es el aprendizaje para la vida. Y se llega a la escuela ya con ese aprendizaje, que la escuela lo que logra es aprender a aprender y logra unos nuevos conocimientos, unos nuevos saberes y unas nuevas condiciones, por decir, al niño o a la niña. Qué lindo. Es como, bueno, lo que tú dices, aprender a aprender, yo lo tomo desde el ganar, ganar. También. Ganar, ganar, porque gana toda una institución educativa y ganan también digamos, la sociedad como núcleo familiar y como sociedad. Tener seres más integrados, más felices, más convencidos de que hay muchas oportunidades. Entonces es muy bonito esto que retomas y tomaste algo de la conciencia, y es hacer las cosas como con conciencia y en el respeto. También esos niños están enseñando. Es que es un compartir de, digamos, de enseñanza mutua. Yo tengo un conocer, lo quiero compartir y me puedo recrear en el niño interno, como decía Fernando, cómo llego hacia ese niño, como comunicándome con ese niño que tengo al frente para ganar, ganar. Entrar como y en valorizar de que no todos tienen que ser perfectos en matemáticas, no todos tienen que ser perfectos en ciertas áreas como química o física, pero pues, se puede enseñar desde una manera recreativa y también exaltar las cosas positivas que ese ser en particular tiene para enseñarle a otros en un compartir. Ustedes me hacen acordar de un principio que he aprendido pues a través de estos 23 años de estar enseñando. Primero pues como catedrático, después en mis seminarios como psicoanalista y ahora como en el campo iniciático. Siempre era como una desmotivación para ¿qué voy a decir? ¿Cómo voy a decir? ¿Cómo empiezo? Qué cosa tan esforzada esto de ser docente. Pero llegar al aula y la sorpresa, siempre la sorpresa de lo imprevisto, la pregunta pertinente, la intervención adecuada. Me gustó mucho siempre hacer los círculos de la palabra, aunque no supiera de ellos, pero primero era hacer el círculo entre comillas, porque era pues ponerlos a participar. ¿Ustedes qué creen de esto? Venga, ¿qué pensarían ustedes si hacemos esto? Pero luego fue ya el círculo de la palabra donde ya pues se han permitido otras cosas. Entonces, pero siempre me empujó en medio de la desmotivación. ¿Yo para qué voy a enseñar? ¿Qué van a entender? ¿Qué van a aplicar? ¿Eso qué les va a importar a ellos? Era la sensación de, lo voy a hacer por mí. Y una vez declaré abiertamente, hace más de un año, declaré abiertamente en un seminario de psicología iniciática. No, es que yo no vengo aquí a enseñar, yo vengo a aprender. Y desde el momento mismo que ustedes me están retando a que les traiga un tema, desde ese mismo momento yo empiezo a rebobinar y a revolucionar y aparece la información, aparece, qué sé yo, el entender cosas que todavía no comprendía. Y por eso para mí cada experiencia es única, irrepetible. Cada experiencia, cada encuentro es absolutamente nuevo. Entonces, en ese sentido, ser egoísta como profesor, ser egoísta como educador, y es, ¿qué estoy aprendiendo? ¿Qué voy a aprender hoy de nuevo? Porque cuando el conocimiento o el conocer es el que se pone por delante, aquí no importa qué tema se trae, sino cómo lo asimilo y cómo integro la posibilidad de que el otro también revierta desde su saber algo que tal vez sin saberlo ya lo sabía, pero que lo trae en una pregunta, ¿cierto? Una persona llega y dice, pero cierto que, hablando de física por ejemplo, pero cierto que la pluma cae más lento es porque el aire interfiere en la caída del cuerpo.
tal cual. Ahí nos está dando el fundamento galileano, ¿cierto? De que finalmente no pesa menos, entre comillas, la pluma que la bola de hierro en términos de la caída libre, ¿cierto? En un espacio libre, libre de toda interferencia, tienen que caer iguales. A mí me está llamando mucho la atención la manera en que dices ahorita de ir dispuestos a aprender, ¿cierto? Entonces yo me ponía y recordaba cuando mis hijos estaban en el colegio, los colegios hoy tienen muchas asocios con las editoriales de los libros. Entonces, claro, son libros costosos, donde una lista de libros puede salir en 1.000.000 de pesos, 800, y hay colegios que no aceptan libros de segunda, colegios privados que dicen, no, libros de segunda no, tienen que ser nuevos. ¿Qué sucede cuando un profesor entra a clase? Pues lógicamente se ve obligado como docente a seguir la línea del libro, porque los mismos padres cuando llegan, ¿y por qué capítulo van del libro? ¿Cuál es el tema que están tocando del libro? O sea, los padres también llevan esa misma línea. Cuando el profesor quiere romper ese esquema de no tener el libro como algo impuesto, sino que quiere hacer algo más libre, el mismo sistema educativo, la escuela, el colegio y los mismos padres de familia, porque yo participaba en algunas reuniones, cuestionan de que el profesor, un libro tan costoso, no es la guía y va atrasado en los temas. Cuando el docente se atreve a decir, no, es que yo considero que hay otra manera de enseñar, yo ya tengo el conocer del libro y los temas no tienen que ser, porque cada día puede ser que hay alumnos que hay que profundizar más de un lado al otro, es cuestionado y al año siguiente, si el profesor no sigue la línea, la escuela toma la decisión de retirarlo porque no sigue el sistema. O sea, también ellos se encuentran un poco maniatados, pero también aquí es qué tan recreativos es como volver a esa convicción de como docentes y como padres retomar también y darle crédito a esa creatividad que tiene como el docente cuando nos encontramos docentes como estos, no llegar a una crítica, sino como aplaudir de una u otra manera que el hijo va feliz a la clase, aunque no lleve el libro como debe ser, pero el hijo va motivado a recibir un docente abierto que de pronto de matemáticas, pero terminó dando clase de historia y que a través de la historia llega la matemática de una manera recreativa y que seguramente es un conocer que nunca se le va a olvidar al hijo, porque a mí hay muchas cosas que a mí se me olvidaron y que me las aprendí al pie de la letra y que si me las preguntan digo, ay, fue como para el momento. Entonces es como que empecemos a evaluar estas cosas de qué es lo que nos llama la nueva educación, un conocer que nos quede en la célula desde la diversión, la alegría y cómo conectarlo, o a un aprender simplemente como algo sistemático para pasar una nota. Es un trabajo, llamémoslo mejor, proceso investigativo con cada uno de nosotros. Uno como docente siempre está confrontado por los que participan, el sistema, el conocer al cual se está acercando, ¿cierto? Encontrar en esto la oportunidad, en cada impasse, en cada adversidad, encontrar la oportunidad de resolver algo que uno no resolvió. ¿Qué no resolví como niño? ¿Qué no resolví como estudiante? ¿Qué no he resuelto como ciudadano? ¿Cierto? Desde ahí vamos a la confrontación. Aquello que no resolví como ciudadano es aquello que traigo de la familia, que de alguna manera me victimizó o fui quizá el verdugo encubierto de la familia, o el verdugo imaginario, llamémoslo imaginario para que no nos generemos mucho resquemor. Aquello que... Para que no nos quedamos verdugos. Aquello que no reconocí como estudiante es justo lo que ahora se refleja como adversidad, como
piedra de toque Sí, para claro. el encontrón con el estudiante, ¿cierto? O sea, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Es que esta personita, porque es tan rebelde y en todas las clases me... Me revira, me pone problema. Exacto, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué pasa ahí? Porque esta personita que me está reflejando de mí Pues mismo, de mí a mí me mismo. reflejaba a mí mismo, mí misma poniendo problemas todo el tiempo. Sí. Pues yo me reía y me acordaba enseguida, me hacía la boba, Claro. porque me reflejaba inmediatamente quién era yo en el aula. María Isabel era sorrebeldiza. No, Era, sí, era de las pues me mujeres causa risa, pero es que es como obvio, el aula es el reflejo de uno también, o de Así una. Pues y lo estoy diciendo de manera muy consciente, porque como esas situaciones que uno no resolvió, no entendió, no comprendió pues en su niñez, cuando fue madurando, en su adolescencia, etcétera, y en su madurez, pues inmediatamente en el aula se reflejan todas esas características de una misma. Pues yo lo hacía, afortunadamente lo hacía consciente. Entonces veía la caprichosa, la contestataria, la que hacía lo que le daba la gana, etcétera, etcétera. Y entonces uno se refleja en todos sus componentes positivos, negativos, pues también la interesada en la materia, la que preguntaba, la que cuestionaba, la que aportaba o el que aportaba. Eso lo digo pues conscientemente porque pues uno a medida que va trabajando, digamos, como un método sobre todo constructivo, donde permite que el estudiante pregunte, diga, disienta, niegue, etc. Uno a veces también se ve en la encrucijada. Y lo digo porque en el aula pasan muchas cosas. Pues pasa todo lo que también pasa en la sociedad, lo que pasa cotidianamente en la comunidad, lo que le pasa a uno en la casa con sus hijos o con su compañero, etcétera. Porque hay estudiantes muy inquietos, estudiantes que preguntan, que aportan, pero otros que ponen la cascarita a ver si uno sabe o no sabe, y eso pues es lo de menos, y la verdad pues es lo que menos importa. Así es. Pero estoy diciendo esto porque me pasó una vez. Yo siempre, pues en general, partía de los conocimientos previos sigo partiendo en cualquier conversación de círculos de la palabra, pero algunos estudiantes decían, ay, a ver, ¿qué es lo que usted sabe? ¿Y usted por qué primero nos pregunta, a ver, qué sabe usted de tal cosa y de tal otra? Entonces yo me acuerdo que yo les las devolvía diciendo, es que a mí en este momento no estamos hablando de contenidos. Ah, pero entonces de filosofía usted al fin no ha hablado nada. Ah, pero entonces no nos ha dicho qué es el cuento del desarrollo humano. Entonces, pues es que yo no se los digo porque ustedes lo viven. ¿Cuál es el desarrollo humano de ustedes? Y se las devolvía. Pero digo yo pero es como también el método, que es el método de la pregunta-respuesta, un método que uno va aprendiendo también a través de la vida y de los años, que no se las sabe todas, pero que no lo hace incluso al principio, porque hacen una materia más desde los contenidos o desde un aprendizaje técnico, etcétera, pero el aprendizaje para la vida y el aprendizaje para la libertad y para su propio autoconocimiento es muy distinto. Parte precisamente de autoconocerme primero para que el otro se autoconozca o reflexione desde sí mismo, desde sí misma. A mí me llama la atención cuando María dice que los estudiantes después la cuestionaban, y entonces es aquí como decir, ¿y por qué no compartir y lanzar la pregunta? Enséñame tú de la vida. Entonces, ya que lo sabes, enséñanos tú ahorita a todos. Porque es como el compartir, porque como tú dices, uno no se las sabe todas. Tú vas con un conocer, o el docente lleva un conocer,
pero pues es como cuando ellos preguntan en ese desafío, pues ellos tienen claro lo que están preguntando, ya lo conocen. Entonces como abrirles la puerta y decirle, no, bienvenido, es que estamos aquí en un compartir donde lo que tú nos vas a decir también es importante para mí. Claro, porque no cambiar ese uno rol debe poner como la propia vida. Exacto. Y cambiar ese rol donde yo puedo ser docente en cualquier estadio del mismo aula. Hoy, entonces tú vas a ser hoy el educador y lo coloco yo en una posición de educando. Y así es como intercambiar los roles y eso se hace entonces, los hace uno de que, bueno, todos estamos en ese aprendizaje mutuo constante y que soy yo el llamado a ser docente determinada, pero estoy abierto a aprender también de ellos. Es de una manera bonita. Una pauta, por ejemplo, ahí es no ir a la confrontación, sino a la invitación. Si le devuelve la pregunta al estudiante, entonces, bueno, ¿qué sabes tú o qué tienes para enseñarnos de la vida? Ah, no, pues ya se puso pálido y se bloqueó. No, pero si tienes mucho que enseñarnos, mira, nos estás enseñando a cuestionar en primer lugar. Estás enseñándonos a decir por propia voz lo que a ti te incomoda. Todavía no tienes la respuesta y la vamos a encontrar entre todos. Y tercero, nos estás llevando por la vía de hay un profesor aquí que no se las sabe todas y que entre todos podemos construir esa información que requerimos. Sí, porque la pregunta realmente no es la confrontación con el otro, sino es ¿qué me pregunto yo? ¿Qué tengo yo para aportar? Muchos profesores y creen no es devolver la pelota, como decimos. Exacto. Como entran en esa rivalidad con el estudiante, entonces muchos profesores creen que cuando decimos estas cosas es porque les estamos echando la culpa. No, por favor. Es cómo interactuar de una mejor manera, ya sin culpabilizaciones, reconociendo de que estamos en el aula para construir entre todos la posibilidad de entender y comprender mejor la vida, lo que somos como seres humanos. Tecnicismos los encuentra uno en internet y en cualquier parte, cualquiera puede enseñarte sobre cómo mover la garlopa, por ejemplo, en el caso del carpintero, ¿cierto? Y se va, te pone prácticas, etc. El hecho aquí es con qué calidad humana le llego al carpintero para que me haga su aprendiz. Vamos a dar la participación a los oyentes. Gracias, Valentina. Sí, por acá Marina de Naocano desde Toronto, Canadá, dice cordial saludo desde la nieve de Toronto. Y por acá tenemos a Angie Duque que dice buenos días, gracias por el programa. Cuando leí el libro del maestro Ciruela de Fernando, comprendí que en el maestro debe romper paradigmas en su proceso de enseñanza. Ay, gracias. Ay, qué maravilla. Qué lindo. Muchísimas gracias por la participación y la compañía. Un saludo. Un abrazo. Y a todos y a todas. Yo me preguntaba en ese cuestionamiento ya como adultos, que bueno, uno ve noticias y me imagino que Fernando en su consultorio atenderá a mucha gente que no, siendo grandes profesionales, muchas veces se entristece y en problemáticas donde no se sienten bien ni siquiera con lo que son, porque pues entonces gente enferma también, decepcionada hasta de la profesión que escogieron y no saber cómo hacer. Y yo me pregunto entonces cuál sería el valor más importante desde la docencia y como padres, porque nosotros también nos inscribimos como docentes. Si a mí me preguntan, yo diría, no, yo sí me reconozco que he cometido muchos errores, porque también me dejé llevar por lo que debe ser, por lo que está escrito de una manera, pero si me dicen qué sería lo más importante de ver en tus hijos, yo digo, lo que más me encantaría de ellos es verlos felices, realizados, porque es la manera optimista de ver una sociedad también con oportunidades, no una oportunidad de determinados cargos o determinados ideales, sino oportunidades con la vida,
que se sientan plenos con la vida que tienen, siendo amas de casa, siendo en labores, cualquier labor, pero que sientan que su vida tiene un valor importante y que lo que hacen lo hacen y que pueden transmitirlo a un hijo. Porque, y esto lo recreo porque muchas veces como padres los niños idealizan de pequeños a sus padres. Llega un momento en que ya salen a la escuela y encuentran padres que se dan cuenta de una realidad diferente. Profesores muy serios, docentes muy serios, estresados, porque el niño no aprende rápido lo que ellos quieren enseñar, le manifiestan a los padres también entran en la misma sintonía de que mi hijo, ¿cómo no va a ser? Mi hijo, ¿cómo es que no va a aprender igual al que están premiando con una medalla de un primer puesto, en segundo puesto, que yo me peleaba por eso? Porque ese es el que más sabe. Entonces, ¿qué valor se le está dando al otro niño que no tiene esa misma capacidad, pero que tiene otras? Y después entonces el niño entra en una decepción, porque lo que escucha, primero ven todos los padres trabajando y peleándose dentro de una casa, y afuera docentes también en un afán de aprender y también en un afán de frustración, porque el niño no aprende, porque esto es que los padres no ayudan. Entonces se vuelve como esa guerra desde que llaman a los padres a decir, es que ustedes se están educando mal, nosotros aquí damos una parte y ustedes tienen la otra parte. Y ¿por qué no asociar y pensar que es un complemento donde la mayor parte del tiempo los hijos pasan en la escuela? Y que también los educadores se sientan parte de ser educadores de esa sociedad y de la vida. Y el hecho de que el niño no aprenda tan fácilmente como otros es también premiarlos a ellos en otros valores que tenga el niño por su colaboración, resaltar también sus valores, porque eso le da seguridad al niño, le da confianza. Y puede ser que el niño no termine siendo el ingeniero con los premios más grandes, como a muchos padres desean y sueñan como una realización, pero puede ser que ese niño termine siendo un hombre feliz y un hombre de una sociedad feliz que aporte a esa sociedad y a un núcleo familiar desde esa alegría cosas más importantes. El valor central sería la realización, no la conquista o el galardón, no el título, no la nota, ¿cierto? ¿Cómo me realizo? ¿De qué manera ayudo a realizar al otro? ¿Cómo contribuyo en esa realización y ese crecer propio para que el otro también se sienta realizado o encuentre la perspectiva de su propia realización? Es decir, si yo soy un profesor o un educador realizado, le abro las posibilidades al estudiante para que encuentre en mí un referente oportuno. Pero esos padres idealizados, esos educadores idealizados, generalmente son gente muy frustrada, que se idealizó a sí misma y luego intentaron transmitir el ideal a los estudiantes y a los hijos. Uno ve esa madre ultra, súper dedicada, Perfecto. Esa madre perfecta que espera que los hijos le respondan en la misma magnitud, que se sacrifiquen, que se entreguen, que estén tan disciplinados como lo está ella. Y luego viene la frustración. Y si no sacan el Terminan. 5, castigo. ¿Y eso a qué empuja? A hijos o buenos para nada, o obsesionados con el éxito y la realización para una madre. Es decir, dos posibilidades. Una es no quiero hacer nada porque si la vida significa llegar a tales topes de sacrificio, de entrega con el otro, yo no quiero una vida así. Tampoco encuentro camino porque entro en la rebeldía reactiva. ¿Cuál es la rebeldía reactiva? No, es que yo no sé cómo ser, pero al menos no voy a ser como ese otro me está diciendo que sea. Prefiero quedarme aquí detenido, quedarme en la casa viendo televisión. Fernando, y esto me imagino que también se puede ver reflejado en la empresa, ya ejecutando cargos.
y uno ve personas que se han creído han trabajado desde niños a ser tan perfectos, por ser tan competitivos, a ser los mejores, que bueno, dentro de sí tienen algo que los conlleva a eso, pero los que no fueron calificados como buenos, que no fueron valorados desde sus dones, entonces uno los ve en la empresa que no rinden laboralmente, siempre están dándole el crédito al que sí tiene ese galardón y se pierden, Yo recreaba esto desde la parte comercial, yo fui muy competitiva y es algo que lo digo porque yo decía, no, pues ocupar el primer puesto es la mejor, y yo sí no puedo negar de que fui competitiva hasta en el trabajo. Pero también recreaba, y es muy bonito uno despertar y darse cuenta que dentro de ese grupo de compañeras había personas que también tenían valor y que tenían otro sentido, otra manera de entrar a colaborar, porque una sola persona no hace la maravilla. Uno necesita un equipo, uno necesita estar rodeado de personas que aportan. Solamente que aquel que tiene esa capacidad que desarrolla, aprovecha, pero no se lo dice al otro, aprovecha y ve en el otro, y lo que hace es absorberlo para sí mismo de una manera muy egoísta. Pero tan bonito es poder reconocer ese valor que tiene cada uno, y por eso uno ve también gente que cualquier labor que lo desarrolle no lo llena, lo siente como si fuera lo peor, cuando cualquier labor es tan digna porque hace parte del poder desarrollar, desde la persona que hace el aseo en un centro comercial, desde la persona que hace el aseo porque nos mantiene limpio el lugar, desde la persona, es totalmente valioso. Y qué tan rico poderle decirle a esa persona lo valioso y agradecerle y ayudarle a despertar otros dones y compartir eso. Es tremendo lo que dices, porque también es mirarse como adulto en términos de lo que nos dijeron que teníamos que ser, ¿cierto? Como adultos criados en una forma vertical de la educación, donde unos son los que se autorizan y otros son los autorizados, donde unos son los educandos y otros los educadores. No estoy diciendo que se pierda el rol, por favor. Estoy diciendo de que nos dispersamos en la rigidez, convertimos el mundo en cuadrícula y nos lo convertimos en cuadrícula, y así no crecemos ninguno, sino es porque vamos al objetivo, ¿cierto? ¿Qué vamos a aprender hoy? La queja de muchos docentes es, pero ¿cuándo va a trabajar yo los contenidos que necesito trabajar con estos estudiantes? No, es que si aprendo que la célula en su membrana tiene el ano y la boca, esa cosa tan simple, si el estudiante aprende eso, ya aprendió demasiado. Es una vivencia de lo que significa transmitir fehacientemente lo que significa eso con que intento conectar. Pero me voy y entonces traigo el microscopio, vamos a ver la célula, y entonces es una figurita ahí que no se relaciona con nada, tal vez se le parezca la misma, no sé qué cosa, una cosa abstracta. Pero si le traigo cosas reales, imagínense ustedes comiendo y expulsando los detritos por el mismo lado. Pues eso causa risa y a la vez como recrea la imaginación, sí, también. Claro, pero, o sea, de todo a la vez, pero se está preguntando y está diciendo eso, ¿cómo pasa o cómo es tan diferente? Exacto, si usted va y le dice a un estudiante, imagínese que el ADN está compuesto de 4 aminoácidos básicos y una enzima. Bueno, guanina, tiamina, citosina, adenina. Y bueno, según la función específica, entonces se desarrolla una enzima precisa.
lo llaman enzimas, yo no sé por qué, será porque vienen encima. Pero si usted le dice además de que en el código genético tenemos toda la estructura geométrica del cosmos, eso ya nos abre a otra dimensión, nos saca de la simple información cotidiana A preguntarse, y A nos lleva cuestionarse, sí. como así que la geometría del universo. Y es que el universo tiene geometría, sí, la luz se mueve geométricamente. Miren cómo integramos física con biología. Claro. ¿Qué hemos hecho con la biología? Pues una clasecita por ahí de cómo se mueve. Lo máximo que hacemos es integrar biología con química. Entonces, ¿a qué nos lleva la geometría? Es que somos composición geométrica. ¿Cómo así? Nosotros, sí, somos composición geométrica. 33 nódulos geométricos que están representados en las vértebras. O sea, y ahí volvemos al individuo, volvemos al ser humano. O sea, nos fuimos a dar la vuelta por las estrellas y volvemos a bajar al ser humano. Pero resulta de que esos aprendizajes que no te integran, que no te permiten conectar nada con nada, y simple abstracción. Aquí en Colombia hemos sido demasiado copiones. Hemos sido demasiado copiones, sobre todo cuando se trata de los sistemas educativos. No estoy diciendo de que no haya habido innovación en los últimos 10, 20 años, pero se le ha dado poco vuelo. Hay que ver cómo se le da de vuelo a las innovaciones, por ejemplo, que se hacen en España, cómo salen y ya es que hay un premio Nobel por ahí postulado que se llama César Bona, que está postulado al premio Nobel de educación, un premio alternativo, y que le van a dar $1 millón, $1 millón de euros. Quiero decir, no estoy demeritando el asunto, sino cuánta falta nos hace a nosotros hacer difusión de las propuestas. Ustedes van aquí a cualquier colegio y en cualquier colegio encuentran gente que ha hecho innovación y que ya está andando por el mundo. Gente que es más reconocida en el extranjero que aquí mismo. Sí. Pero Fernando, a ver, ya que tú tocas el tema de César Bona, a mí me encantó algo de él, y es el atreverse como educador, porque él también en España quitaron la materia de filosofía, o sea, no dan la materia de filosofía, y él lo que hizo fue atreverse a estar, pues no a decirle al sistema no, sino a decirle al sistema yo tengo una forma, y se atrevió a hacer cosas diferentes en el aula que los otros profesores de una u otra manera también lo confrontaron, los otros docentes. Él dijo, a mí no me interesa qué tanto me confronten mis compañeros, sino que me interesa qué tanto yo en mi labor como docente deseo dejarle a cada niño con el cual yo interactúo. Y él dijo, adiós los muros invisibles, yo no voy a tumbar esos muros invisibles. Entonces la diferencia, pues yo voy a destacar algo bueno, es que él se ha atrevido a tener una voz, y la voz la ha alzado, y no ha sido fácil, y a él sí está calificado como uno de los mejores profesores del mundo. Se ha atrevido a romper y ha tenido las confrontaciones, y del colegio los han vuelto a llamar porque ha habido colegios que dicen, no, usted aquí no puede dar clases, porque es que su sistema, ¿cómo así? Y siendo profesor, digamos, de castellano, en este momento no recuerdo, terminó dando clases de todo, ha dado clases de matemáticas. Él dice, ese no era mi fuerte, pero yo me vi en el interés de integrar con ellos, y se ha reinventado desde el arte. Ha utilizado la música, ha utilizado el teatro, ha utilizado a la familia, porque hizo un llamado, algo muy lindo que hizo fue llamar a padres y delante de los hijos decir,
déjense conocer ante sus hijos cuáles fueron los sueños que ustedes tuvieron cuando eran niños que ellos no lo conocen, volvamos a ser esos niños. Y hay un video de él donde los padres dicen, yo quise ser bailarín, y el niño dice, ¿cómo que mi papá quiso ser bailarín? Y yo también he querido hacer esto. Entonces volvió a acercar ese valor hacia los padres, decirle, hagan que sus hijos sean felices, y ha cambiado. Por eso es el premio Nobel que se le quiere dar a él como el mejor maestro del mundo, porque a través del ejemplo, que es lo que tú nos estabas diciendo, la mejor manera de enseñar es volver a ser niño y hacer las cosas recreativas. Entonces los salones de clase de él son totalmente diferentes. En un salón de clase hizo los continentes. Él decía que era la manera más bonita porque cada semana cada alumno quería ir a un continente diferente, y él deja que sus alumnos se expresen. Entonces muy bonito. Queremos invitar a los oyentes para que se conecten a través de YouTube, buscan César Bona y aparece inmediatamente pues como los videos relacionados con él. Yo lo traía a colación justo para nombrar eso, claro, lo que nosotros también, y aquí en Colombia se ha propuesto, pero hay una élite demasiado recalcitrante a las propuestas. Entonces, por un lado, o las camuflan o simplemente le hacen un media difusión, una pincelada ahí de difusión, y luego no se implementa, o si se implementa entonces nos inventamos, porque para eso somos expertísimos, nos inventamos el inconveniente, la tapadera, no, eso sí se puede, pero tal y tal cosa. No, y miren creo ustedes, que, sí. Perdóname, No, tranquilo. ¿cuál es el inconveniente mayor, por ejemplo, para hacer educación extramuros en Colombia? No, es que si usted saca a los niños del colegio, es responsabilidad suya, y si le pasa algo a ese niño, usted tiene que pagar a la familia cualquier daño que el niño pueda tener, porque usted es el responsable. Pues, ¿qué manera? O sea, ya nos estamos inventando la tragedia. ¿Tiene que pasar algo? Sí, sí. Por favor, no tiene que pasar nada. Y hay padres, y en este sentido educadores, que se atreven a llevar las cosas un poco más allá. Yo conozco, por ejemplo, una profesora que lleva a los niños de segundo de escuela al Museo de Antioquia, y va y les muestra el Museo de la Universidad de Antioquia, y los lleva y les da un paseo por el Jardín Botánico. No pasa nada, se los lleva caminando, porque vive en Aranjuez, pues su colegio es de Aranjuez. Entonces se los lleva caminando y no tiene por qué pasar nada. Si yo estoy inventándome la tragedia, imaginando lo peor que va a pasar, seguramente aparecerá cualquier atrocidad, cualquier accidente. Pero es la mentalidad en que nos metemos, ¿cierto? Porque la ley en Colombia se hizo para extorsionar nuestra creatividad. Es decir, no puede haber creatividad si no es ajustado a la norma y a la ley. ¿Cuál ley? La ley que nos dice que ya no podemos envolver los quesitos en hoja de vigao porque eso es antihigiénico, hay que envolverla en plástico. Sí. Y el plástico contaminando el planeta. Así es. Qué bonito, Fernando, sí. Realmente lo que tú dices es cierto, siempre se presentan, y hay lo que tú dices, hay profesores y docentes que tienen una creatividad muy bonita, pero siempre los cuestionan. Y aquí la invitación es a creer en eso que sienten, que se puede aportar, y a darle ese crédito, a que se sientan con el crédito, ¿cierto? De sentirse que pueden dar lo mejor, y que seguramente serán los docentes más queridos y los docentes más recordados por sus alumnos, y que de alguna u otra manera eso es lo que uno siempre se va a llevar. Yo gracias a este profesor aprendí tal cosa, y gracias a él pude aprender que el valor que hoy quiero para hacer tal cosa es porque él se atrevió, él lo decía de esta manera tan bonita, llegó de una manera que yo puedo
bueno, hacer lo que hoy deseo hacer. Entonces, lo que tú cuentas, y yo lo que me refería con este señor César Bona es decirle que él se atrevió a alzar su voz y que su voz fuera escuchada, a que es la diferencia y es la invitación, y yo pienso que aquellos que también lo hacen se sientan de que también pueden alzar su voz y hacer sus cosas como docentes y como padres, tener la confianza que nos quejamos de una sociedad que enferma y triste, y realmente es empezarnos a cuestionar también cuál es la labor como padres. Eso es lo que nosotros queremos para nuestros hijos, repetir lo mismo que de una u otra manera nosotros vivimos, o también empezar a sintonizarnos de una manera mejor para un mundo mejor. María, yo te quité la palabra. Es que me perdí un poquito, pero bueno, como hilando lo que Sandra estaba planteando y tú, yo quería mencionar cómo de todas maneras la educación tiene, pues lo ideal, o mejor dicho, lo que tiene sentido en la educación, digamos, desde como padre de familia, como madre de familia, en este caso como abuela, o como el papel de cada uno en ese proceso de acompañamiento a los hijos, a las hijas, incluso a los nietos y a las nietas. Entonces, yo lo quería plantear es como ese papel de, digamos, de acompañante de esos procesos internos y externos, pues, de la educación nos permite convocar a trabajar como para la libertad, para el cuestionamiento, para la autocrítica y la crítica, para el confrontarnos permanentemente en ese papel como educadores o como acompañantes de la educación, tanto a los padres, pero también a los educandos. Pues digo educandos porque también participamos desde la pregunta, desde la incertidumbre, desde el no saber determinados contenidos, etc. Entonces me parece que educar para la libertad es muy importante, y es el papel que tenemos permanentemente, porque si educamos para la libertad, se está en permanente interrogación y pregunta de los contenidos, que los contenidos no es vaciar contenidos, no es vaciar técnicas o herramientas para la técnica y para el conocer o el saber, sino que es más que vaciar, es alimentarnos de nuestros propios interrogantes, pero de los interrogantes de los estudiantes o de los mal llamados discentes. Y me parece que ese proceso de la educación para la libertad nos lleva a confrontar el sistema, a confrontar los contenidos, a confrontar lo que ya está hecho, lo que ya está dicho. Precisamente Fernando decía ahorita desde el sistema educativo. El sistema educativo quedó corto, sobre todo el nuestro, porque es un sistema que está amarrado a unos cánones y a unos presupuestos y a unos elementos de contenido, y que no se puede salir de ahí. Cuando ese sistema educativo se puede salir de ahí, se sale sobre todo pues en instancias sobre todo privadas, porque todavía el sistema educativo nuestro no da alternativas para hacer ese tipo de preguntas y educar para la libertad. Yo pues lo planteo desde el aprendizaje y el acompañamiento, que vuelvo y hablo de Rafaela, porque Rafaela está en un colegio Waldorf donde tiene unos elementos que participamos maestros, padres de familia, abuelas y abuelos, y los niños y las niñas, a interrogarnos
qué es lo mejor en cada una de las áreas. Sería una sociedad más equitativa. Entonces, exacto, entonces es posible preguntarnos, es posible que el niño nos interpele o la niña interpele y que podamos aportar desde los pequeños aprendizajes que tuvimos las abuelas y los abuelos para confrontar a este momento, pero también los niños nos confrontan y nos preguntan y nos interpelan frente a elementos que las abuelas o los abuelos podemos aportar. Sí, hay que jugarle también al sistema, ¿cierto? Desde nuestra creatividad, ya no para la repetición, sino o el ajuste a esa normatividad exagerada que hay en Colombia, sino buscarle la comba al palo, como se dice, ¿cierto? La profesora que les contaba ahorita, ¿qué es lo que hace? Entonces pide opinión informada a los profesores, perdón, a los padres de familia. Firme si está de acuerdo que su hijo pueda ir mañana al jardín botánico de 3 a 5 de la tarde. Claro, ¿no? Claro. Sí, porque de todas maneras ese acompañamiento es como para acá y para allá. Por ejemplo, Rafaela la semana pasada me invitó porque iban a ir para la biblioteca Casa Barrientos, iban ella me contó que iban a ir a explorar los diferentes rincones de lectura y los diferentes rincones que tiene la Casa Barrientos, y además iban a llevar su costura y pues lo que están haciendo y lo que están tejiendo, para darse cuenta que cómo pueden tejer al mismo tiempo que pueden aprender a leer y escuchar un cuento o una historia. Y querían pues que los papás o las abuelas y los abuelos los observáramos y pudiéramos participar con ellos y con ellas. Entonces es muy bello porque la verdad pues que en esas salidas pedagógicas que tienen, por ejemplo, también al Museo de Pedronel Gómez o a las diferentes bibliotecas de la ciudad, a los diferentes lugares pues del Jardín Botánico, por ejemplo, son salidas pedagógicas donde están mirando otras cosas y se vuelven recreativos. Y no es simplemente un aula, una área fría, sino aulas y aulas integradas y áreas integradas del conocer. Bueno, nos pasamos un poco del tiempo, pero